Exploremos entonces en este caso las operaciones que se pueden definir entre los números reales. En la parte operativa, digamos aquí para que entiendan a lo que nos estamos refiriendo en cuanto a las operaciones. Me gusta mucho, digamos, iniciar con los naturales, pero no para quedarnos allí. ¿Por qué? Porque ustedes, digamos que naturalmente operan con los naturales en el día a día. Hay unas dificultades que se podrían eventualmente presentar con los números enteros, pero mi enfoco es en adelante, los enteros en adelante, los naturales no. Entonces, nosotros habíamos explorado el conjunto de los naturales y con los naturales sumar y multiplicar, pues digamos que es un acto, digamos, cotidiano. Entonces, alguien me podría decir, a mí no me interesa matemática porque pues yo estudio, no sé, un derecho, una enfermería o atención prehospitalaria, no sé, algo que no sea afín a la matemática o cuya línea matemática no esté presente en la malla curricular. Pero pues de alguna manera tiene que emplear los números para poder contar y hacer cálculos en el día a día. Entonces, eso es usar matemática, así diga o piense que no lo es relevante. Y en los casos de la resta, yo hablo de la suma y del producto. En el caso de la resta, se entiende entonces, por ejemplo, que en este caso si resto el 5 con el 2, a este número, al primer número antes del signo negativo, lo que ustedes le conocen como el minuendo, y al 2 es el que ustedes conocen como el sustraendo. Pero cuando tienen este tipo de operaciones, observen que el minuendo es mayor que el sustraendo, que es justamente lo que solo pueden hacer en el conjunto de los naturales. Pero como no me voy a detener allí, voy a pasar a los enteros. Hay un detalle importante aquí que no se consideraba con el caso de los naturales. ¿Y cuál será? Que cuando ustedes tienen el conjunto de los enteros, ustedes tienen una parte netamente positiva y una parte que es estrictamente negativa. En este caso podríamos representar a Z más como los que son solo positivos y a Z menos como aquellos que son solo negativos. Entonces, claro, cuando ustedes ya van a combinar, como ustedes combinan de a 2, y voy a comenzar, por ejemplo, con la multiplicación. La multiplicación me parece mucho más cómodo hablarla en términos de la ley de signos de la multiplicación. Recuerden que esto es un curso práctico y queremos simplemente recordar los métodos, no entrar en formalidades porque no es el propósito del video ni del curso. Entonces, claro, si yo hablo primero de la multiplicación o del producto, ustedes bien saben que en el producto hay una famosa ley de signos de la multiplicación, en donde al multiplicar números negativos y números positivos y negativos, también se pueden dar las dos opciones, perdón, se dan 4 opciones. Y es justamente lo que les iba a mencionar ahorita. Y es que cuando ustedes operan números enteros, ustedes ya tienen que considerar varias posibilidades. Y las posibilidades es que anteriormente, digamos, anteriormente usted con los números naturales no se preocupaba por signo de los números. Y cuando usted está multiplicando números, usted ya tiene que considerar, como usted multiplica de a 2, usted se pregunta, ¿qué pasa si yo multiplico dos números que estén en la parte positiva? Eso es una opción. Pero la otra opción es que usted multiplique dos números que estén en la parte negativa. Ambos, es decir, que ambos sean números negativos. La tercera opción, que sería la misma que la cuarta, es que ambos números que usted esté multiplicando estén en conjuntos distintos. Yo les llamo a bandos contrarios. Entonces, claro, si usted mira la tabla de la multiplicación, aquí hay una ley que dice que si usted multiplica un signo positivo, un número positivo con otro positivo, el resultado le va a dar positivo. Pero si usted multiplica un número positivo con uno negativo, el resultado le va a dar negativo. Más por menos menos. Si usted multiplica un número negativo por uno positivo, le da negativo. Y si usted multiplica dos números que son de negativos, menos por menos le va a dar más. Entonces, muchos consideran esta ley
como la ley de la salvación, y llegan al punto de extenderla para la suma. Entonces eso es algo que hay que tener muy presente. Esta regla o esta famosa ley de signos es de la multiplicación. Nosotros no tenemos ley de signos en la suma. Entonces, claro, si yo multiplico el 2 por el 3, eso es simplemente conocer la tabla del 2, que es 6. Si usted multiplica, por ejemplo, el menos 4 por el menos 8, esto le va a dar menos, multiplicado por menos, le va a dar más. 4 por 8, 32. Pero más 32 es lo mismo que colocar 32. No necesito colocar el signo negativo. Entonces, miren que aquí van dos opciones. Ambos positivos o ambos negativos. Ahora, si usted toma, por ejemplo, el menos 4 y lo multiplica por el 9, usted aquí está considerando un número que es negativo por este número que es positivo. Entonces, en este caso, menos por más da menos. 4 por 9 le va a dar 36. Pero también usted podría tener, por ejemplo, 13 multiplicado por menos 3. En este caso usted considera un número positivo multiplicado por este que es negativo, y según la tabla, más por menos es menos. 13 por 3 le va a dar 39. Entonces digamos que no, sin ánimo de extenderme, no es el interés, sino ser lo más práctico posible. Pues en este caso la multiplicación, pues básicamente se trata de recordar esa famosa tabla de la ley de signos de la multiplicación y sale. ¿Listo? Ahora quiero enfocarme un poco en la parte de la suma, porque aquí en la suma también pasa lo mismo. Recuerden que la ley de signos del producto es del producto. Ahora miremos la suma. Y aquí en la suma pasa lo mismo. Cuando estamos hablando de suma, podríamos considerar dos números que sean estrictamente positivos, como el 2 más 10. 2 más 10 le va a dar 12, porque es como estar sumando con los números naturales. Ahora, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, toma el menos 3, número negativo, y lo suma con el menos 12, que es número negativo? Pues en tal caso, el número sigue siendo negativo. Sigue siendo negativo. Ahora, escúcheme. No utilice la ley de signos de la multiplicación acá, porque usted está haciendo es una suma. Aquí nada de menos por menos. No. No, no. No lo haga. Porque estamos haciendo una suma. Muchas veces yo le vendo la idea al estudiante, porque se trata también de convencerlo, que una cosa es la suma y otra cosa es el producto. Y por ejemplo, que si usted debe 3 pesos, el deber es ¿qué? Es negativo. Usted debe, si usted debe saldo en contra. Si debe 3 pesos y luego presta 12, usted sigue debiendo. El que está pensando que menos 3 sumado con menos 12, que porque menos por menos le va a dar igual a más, ¿sí? Y que 3 más 12 le da 15, aunque hay gente así, ¿no? Vos le prestás 3.000, luego le prestás 12.000, y antes luego él te dice, vos le preguntás, bueno, págame los 15.000 que me debes. Entonces antes esa persona dice, no, es que antes vos me debes 15.000, ¿no? Hay gente así. Ustedes no, ustedes son buena paga. Entonces resulta que estaría mal decir eso. O imagínese un contador diciendo, pérdidas este mes de 3, pérdidas el siguiente mes de 12, por tanto tenemos ganancias de 15. No tiene sentido eso. Entonces, tengan presente que estamos haciendo es una suma, y que si ustedes suman dos números negativos, el resultado sigue siendo también negativo. Entonces, en este caso, el signo negativo con el signo negativo sumados genera un resultado negativo, y lo que ustedes hacen es sumar el 3 con el 12, que le va a dar 15. ¿Sí? Y evitan líos, es decir, evítense líos creyendo que la suma es lo mismo que la multiplicación. Entonces, allí tenemos números con signos iguales, que finalmente ustedes se dan cuenta que al ser positivo sumado con positivo da positivo, y negativo sumado con negativo da negativo, y en ambos casos los números se van a sumar. Bueno, entonces el tercer caso, que es análogo al cuarto, es ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, el número 10, que es positivo, y lo estoy sumando con menos 6? Miren que aquí
la suma y no voy a repetirlo, aunque ya lo voy a decir, que más por menos. Usted está sumando un número positivo que es como si tuviera 10.000 pesos y cuando usted le va a sumar menos 6 es como si estuviera sacando de su bolsillo 6.000. Pues si usted tiene 10.000 y gasta 6.000, pues le quedan 4.000. ¿Usted finalmente qué fue lo que hizo? Pues tomó sus 10.000 y le restó 6.000. Y eso es lo que se hace en este caso. Cuando usted está sumando números de signo contrario, lo que usted tiene que hacer es restarlos. Entonces usted toma al 10, toma al 6 y lo resta. En este caso la resta entre el 10 y el 6 es 4. Pero entonces aquí el número que domina, digamos su valor absoluto, su magnitud, su número como tal sin signo, es el 10 y el 10 es positivo, por tanto se transfiere ese signo al resultado y sigue siendo 4. Ahora, ¿qué tal si usted tuviera, por ejemplo, menos 10 sumado con 6? Invertí los signos para que ustedes vean que estoy sumando un número que es negativo con otro número que es positivo. En este caso, signos contrarios. Entonces sabemos que el número 10 se va a restar con el número 6. Y la diferencia entre el 10 y el 6 es 4. Pero resulta que el número de mayor peso como tal es el 10, cuyo signo es negativo, entonces se transfiere al resultado y por eso va a quedar menos 4. Si usted lo quiere pensar, pues en términos cotidianos, pues suponga que usted tiene una deuda de 10, debe menos 10, y usted va y le abona a su mamá, le abona 6 de esa deuda. Entonces su mamá le dice, mire mijito, está bien, yo le presté 10, usted me está abonando 6, pero recuerde que me está debiendo 4. Entonces, ahí hay una ruta, digamos que espero ustedes logren entenderla un poco mejor y no acudí en ningún momento al famoso más por menos, menos por más y menos por menos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una suma. Muy bien. ¿Y qué hay de la resta? Pues en el caso de la resta hay varias formas de hacerlo. Yo intento ser muy práctico y es, por ejemplo, evidentemente si tengo al 7 y le resto 5, si tengo 7 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedos, entonces usted le resta 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué quedan? Quedan 2 dedos, ¿sí ven? Un corazoncito. Entonces, al tener esa situación, a 7 le resta 5, le va a dar 2, naturalmente es como si estuvieran los naturales. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si usted tuviera al 10 y le restara 18? Si usted toma el 10 y le resta 18, yo le voy a hacer aquí con palitos, voy a colocar números más pequeños para que ustedes logren entender la situación. Si yo tengo, por ejemplo, al 3 y le resto 6, piensa que en este caso, a 1, a 2, a 3, a este 3 le puedo restar 6. Entonces usted dice, no, no le puedo restar 6. Entonces, ¿por qué? Le faltan 3. Este faltante, le faltan 3 para al menos para llegar a los 6. Entonces, ese falta 3 es equivalente ¿a quién? A menos 3. Ahora, en algunos casos también se puede pensar lo siguiente. Si usted tiene a 3 y le resta 6, usted sabe que a 3 no le puede restar 6. Entonces, ¿usted qué hace? Pues invierte la relación. A 6 le resta 3, este resultado le va a dar 3 y le coloca el signo del sustrayendo, en este caso negativo. Pero usted ya decide cómo lo quiere hacer. Y estoy siendo lo más práctico. Aquí no estoy entrando en formalidades. No estoy entrando en formalidades. De pronto alguien dirá, no, este señor aquí está hablando pura pendejada, pero resulta que es una realidad y la realidad es que el estudiante usualmente busca ser lo más práctico posible y eso es lo que intento mostrarles aquí. Aquí hay detrás de la resta hay mucha formalidad y unas vainas más profundas, pero intento es que logre resolver de la mejor forma la operación. Y por ejemplo, ¿qué tal si usted tuviera un 3 menos 8? Y aquí sí
pues evidentemente el estudiante lo que usualmente es pensar que este menos hace que este menos se convierta más. Hasta yo lo hago, aunque yo sé por qué se convierte en más, pero no voy a entrar en detalle de esa parte. Eso lo podría dejar para otra ocasión y otro video. Y es que finalmente este menos y menos hace que se convierta en más, entonces 3 más 8, y esto le va a dar finalmente 11. Entonces aquí estas operaciones entre números enteros pues van a ser fundamentales para lo que se acerca más adelante, porque vamos a hablar a continuación de las operaciones entre fracciones. Tengan presente que estoy hablando de la parte operativa, la parte de los problemas en el asunto de los problemas. Hay que ser muy cuidadoso porque ahí eso es una tarea que cada uno tiene que fortalecer alguna actividad y es la lectura concreta y completa y reflexiva de los problemas de aplicación para poder interpretar la información que se está dando. Entonces ahorita pasemos a los racionales. A los racionales. Y hablamos rápidamente, por ejemplo, de la suma. Y en la suma hay dos casos. Y los casos los doy con ejemplos. Suponga que usted tiene, por ejemplo, el 3 séptimos y le está sumando, por ejemplo, el 1 séptimo y luego le está restando, por ejemplo, 10 séptimos. A diferencia, si usted, por ejemplo, tuviera el 1 quinto, le restara el 3 cuartos y le sumara el 3 medios, por ejemplo, se me ocurre. Hay una notable diferencia en este par de problemas y es que en cada uno de ellos, en la primera, los denominadores son iguales, mientras que en el segundo, los denominadores son distintos. ¿Sí? Los denominadores son distintos. Entonces, todo el mundo quisiera que los denominadores fueran iguales. ¿Por qué? Porque la regla es muy rápida y es directa y es colocar el mismo denominador. Y ahora lo que ustedes sencillamente hacen es tomar al 3, sumarle el 1, restarle el 10. Es decir, sumar o restar los numeradores. Entonces, en este caso sería 3 más 1 menos 10. Y acá 3 más 1 le va a dar 4 menos 10 sobre 7. Y fíjense, ¿a 4 le puede restar 10? No. ¿Por qué? Porque le faltan 6. O sencillamente a 10 le resta 4 y le coloca signo negativo. Menos 6 séptimos. El menos 6 dio arriba. Pero si me coloca el menos en la mitad, igualmente es válido. Así como igualmente es válido si usted coloca 6 sobre menos 7. Él mire que el menos está arriba, en la mitad, abajo, finalmente es lo mismo. Muy bien. Ahora pasamos con los números que tengo acá abajo, la operación 1 quinto, menos 3 cuartos, menos 3 cuartos, aquí vuelvo y borro, aquí, menos 3 cuartos, más 3 medios, lo voy a dejar así. Entonces, en este caso, si usted quiere operar, pues aquí nuevo, como tienen diferente denominador, aquí se rige una reglita, que también tiene un trasfondo, hay una demostración, hay un porqué, el cual no entro en detalle, pero voy a la fija, a la práctica. Usted multiplica siempre primero estos dos elementos, 1 por 4 le va a dar 4. Luego, no olvide que esta es la operación, le va a restar el producto de 5 por este número. 5 por 3 le va a dar 15. Y el denominador, como los denominadores de ese par de fracciones no son los mismos, pues usted tiene que llegar a un acuerdo con ellos dos, con el 5 y el 4, y ellos dicen, bueno, como somos distintos, multipliquémonos. 5 por 4 es 20, y ese 20 será el nuevo denominador. ¿Sí ven? Esa es la regla. Ahora, voy con más 3, ustedes no se pueden olvidar de este más 3 medios, ¿no? No se pueden olvidar de este. Hacen la resta, ¿a 4 le puede restar 15? No. ¿Por qué? Porque le faltan 11 sobre 20 más
3/3. Y aquí repiten la regla. ¿Cuál regla, profesor? La misma que tuvimos acá. Entonces, en tal caso, lo mismo, ¿no? Este número por este. O menos 11 por 2. Como usted ya multiplica, menos 11 por 2 da menos 22. ¿Sí ven? Signo de la operación más 20 por 3 da 60. Sobre, y hace lo mismo que hicimos acá. ¿Qué se hizo? Se multiplicaron los dos denominadores, entonces en este caso sería 20 por 2, será 40. Entonces usted ahorita sabe que va a hacer el menos 22, le va a sumar un número positivo. Suma de número positivo con uno negativo lo que hace es restar, ¿cierto? Pero el número que es dominante es el 60, que es positivo, por lo tanto su resultado será positivo. Y lo que hacemos es tomar al 22 y al 60 y restarlos entre sí. La resta de 60 y 22 sería, este le presta 1 a este. ¿Cuánto le falta al 2 para llegar a 10? Entonces sería 8. Como este le prestó 1 a este, entonces este le quedó en 5 y 5 menos 3 da 2. ¿Sí? 38. ¿Y cómo corrobora que está bien? Pues sume estos dos. Entonces el resultado sería 38. 38 positivo sobre 40. Pero los resultados, cuando se dan en fracción, y hay que acostumbrarse a eso, porque uno nunca sabe alguna prueba de ingreso de alguna empresa, unas pruebas de estado, le exija a usted entrar a esa prueba sin calculadora. Entonces, ¿usted qué hace? Usted no puede, digamos, flaquear. Usted tiene que trabajar con los fraccionarios, quererlos, apasionarse por esos números, y tiene que darle un tratamiento como si fuera un número natural. Usted llega a 38 cuarentaavos y dentro de las múltiples respuestas está 38 cuarentaavos. Y usted dice 38 cuarentaavos y ¡pum! Marcó esta. Pero resulta que usted no vio mitad arriba, mitad abajo y no se dio cuenta que además del 38 cuarentaavos estaba el 19 veinteavos. Y resulta que la respuesta correcta era esta. Correcta para la empresa que supone que usted sabe simplificar, ¿sí? Entonces, en este caso, las respuestas acostúmbrense también a darlas simplificadas, muchachos, simplificadas para evitar inconvenientes. Es así que la operación suma y resta, en el caso de las fracciones, obedece a estas reglas que acabo de dar. Cuando tienen igual denominador, pues se coloca el mismo denominador y se suman o restan los denominadores, los numeradores, y en el caso de la resta, cuando tienen diferente denominador, obedecen a la regla que acabo de dar allí. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes presente. Y ahora vamos a continuar con la multiplicación. Denme un momento, que se me está parando este lapicito acá, me está bloqueando y no quiere responder. Que el lápiz tiene un problema. Bueno, entonces vamos con el producto. Con la multiplicación o producto, aquí se recoge la ley de signos de la multiplicación. Aquí tampoco es, pues tampoco es complejo, considero yo. Y para dar un ejemplo muy concreto,
voy a colocar, por ejemplo, el 2/5 y multiplicarla con un número negativo, como por ejemplo el -3/9. ¿Sí? Y de una vez, para poder abarcar un poco más esta parte operativa, miremos la división. Recuerden que estamos en un proceso muy, digamos, de práctica, de técnico. Hay unos asuntos allí conceptuales que no discuto en la grabación, pero si tuviéramos, por ejemplo, el 3/7 dividido el -4/5, primero que todo hay que tener en cuenta que las operaciones son distintas. Y las operaciones, al ser distintas, una llamada producto y otra llamada división, pues obedecen a reglas distintas. La regla del producto, digo, en el caso de la multiplicación, se tiene que multiplicar de manera horizontal. ¿Sí? Así. Entonces, en tal caso, el 2 por 3 le va a dar 6 y abajo el 5 por 9 le va a dar 45. Y resulta que esta fracción es positiva mientras que esta es negativa. Y más por menos le va a dar menos. Entonces le va a quedar menos 6/45. Pero como les había mencionado ahorita, las fracciones siempre que sea posible hay que simplificar. Usted se da cuenta que arriba hay mitad, abajo no. Arriba hay tercera y abajo también hay tercera. Entonces tercera significa que usted va a dividir simultáneamente en el numerador y el denominador entre 3. Menos 6 dividido 3 le va a dar 2 y 45 dividido 3 le va a dar 15. Si usted no sabe cuánto da 45 sobre 3, haga de cuenta que está con un grupo de amigos, que la cuenta dio 45.000 y que entre ustedes tres tienen que pagar la cuenta. Allí usted la hace bien. En el salón de clase no la hace. ¿Por qué? Si es lo mismo. ¿Listo? Entonces 45 sobre 3 le va a dar 15 y la respuesta sería menos 2/15. Para el caso de la división, si aplica la regla de la siguiente forma. Usted siempre tendrá que multiplicar primero en esta dirección. El 3 por el 5 le va a dar igual a 15 y ese resultado lo va a dividir entre el producto de 7 por el número de arriba. 7 por menos 4, pues en este caso sería 7 por menos 4, no, 7 por 4, ya miramos lo del signo. 7 por 4 le daría 28. Ocurre que esta fracción es positiva y la segunda fracción, que es el divisor, es negativo. Resulta que por asuntos ya de definición, la regla de la división es la misma regla del producto. La regla de la división es la misma regla del producto. Como la primera es positiva y la segunda es negativa, más dividido menos le va a dar menos. Entonces le va a quedar menos 15/28. ¿Listo? Eso es. Se observa si se puede simplificar. El 15 tiene tercera, tiene quinta, el 28 tiene mitad y no tiene nada más. Entonces el resultado pueden dejarlo así o lo pueden dejar como menos 15 sobre 28. ¿Sí? Recuerden que el signo negativo puede estar arriba, puede estar abajo. Entonces en este caso se exploran algunas operaciones. ¿Sí? Se exploran operaciones y la idea es que ustedes logren entender mejor, un poco mejor el algoritmo para poder llevar a cabo este tipo de combinación entre números reales. No hablo del número irracionales en forma, ¿por qué? Por su parte decimal. Sin embargo, para hablar un poco de los irracionales voy a colocar en contexto un ejemplo. Por ejemplo, caso irracional, irracionales. Podría darse un ejemplo en donde se pida encontrar el área de un círculo de radio, por ejemplo, 5 centímetros. ¿Sí? El área. Según la geometría, el área del círculo se calcula multiplicando pi por el radio elevado a la 2. El estudiante está acostumbrado a que pi es aproximadamente 3.14. Eso es una cosa, ¿no? Eso es una cosa, una aproximación que se hace con 2 cifras decimales para poder tener control sobre el número o el resultado.
Resulta que en el caso en que se quiera dar una respuesta exacta, usted no tiene necesidad de tomar al pi y convertirlo en 3.14. Usted puede dejar la respuesta expresada. ¿De qué manera? A igual. Pi es un número que no va a cambiar, usted lo puede dejar allí y lo va a multiplicar por el radio elevado a la 2. La circunferencia tiene radio 5. En este caso sería 5 elevado a la 2. Entonces en este caso sería pi multiplicado por ¿quién? El 5 a la 2, para recordar algo de potencias acá, aunque lo vamos a ver más adelante. 5 a la 2 es lo mismo que tener 5 multiplicado por 5, que es igual a 25. Entonces el pi va a quedar multiplicando a 25, pero como la multiplicación es conmutativa, usualmente se podría dar la respuesta de esta forma. 25 pi, y como la unidad es centímetro, entonces sería centímetros al cuadrado, sería el área. Y es una buena respuesta, es una respuesta que es un tanto, bueno, exacta, porque usted no está redondeando. Entonces esa sería una respuesta ideal para caso de algún tipo de prueba. Por ejemplo, si se tuviera un círculo en donde el diámetro es 2 centímetros, porque ya el diámetro es completo, es una cuerda que pasa por el centro, y se pidiera, por ejemplo, calcular el perímetro. El perímetro es igual a 2πr. El perímetro es la medida de todo este contorno del borde, la circunferencia. Ese es el perímetro. Pero resulta que le están dando es el diámetro. En el caso del diámetro, usted tiene que encontrar el radio, porque el perímetro se calcula es con el radio. Entonces sería 2 por pi por el radio. Pero resulta que el radio es la mitad de la medida del perímetro, del diámetro. ¿Sí? Si el diámetro mide 2 centímetros, entonces el radio mide 1 centímetro. Por lo tanto, el perímetro sería 2pi por 1. Finalmente, todo número multiplicado por 1 le da lo mismo, entonces sería 2pi centímetros. E insisto, si ya el problema merita el uso de la calculadora, entonces ya eso es otro cuento, porque usted va a redondear seguramente a 1 o a 2, a 3 cifras, dependiendo de lo que le exija el problema. Muy bien. Ya si se quiere, por ejemplo, tomar un problema en donde se quiera sumar más fracciones, aquí ya vamos a mirar un problema de geometría también, porque me sigo metiendo con geometría, que es bastante interesante. Usted podría tener, por ejemplo, un polígono, ¿sí? De esta manera. Y este polígono podría tener aquí medidas, por ejemplo, de 10 tercios, ¿sí? Centímetros, pensemos que están midiéndose en centímetros. En este caso, este podría medir, por ejemplo, 2/5 de centímetro. Este podría medir 5 cuartos. Y este podría medir, por ejemplo, 7 tercios. Entonces, a usted le piden que haya el perímetro de esa figura. El perímetro, recuerden que es sumar todos los lados. Este lado, más este lado, más este lado, más este lado de cuadrilátero en particular, porque tiene 4 lados. El perímetro sería tomar el 10 tercios, sumarlo con el 7 tercios, sumarlo con el 2/5 y sumarlo con el 5 cuartos. Entonces, claro, muchos de ustedes ya están pensando en que tienen que aplicar 1, 2, 3 veces esta reglita que vimos acá arriba con la suma, pero fíjense que hay algo que uno puede también empezar a descartar, y ese es el uso de esa regla cuando sea necesario. Si usted observa, como yo tengo que sumar todos esos números, esos 4 números, yo aquí tengo una fracción con denominador 3 y aquí tengo una fracción con denominador 3. Entonces, en un primer paso, ustedes lo que pueden hacer es sumar ellas dos. Entonces, coloca el mismo denominador y toma el 10 y lo suma con 7. Y en ese caso le va a dar 17 tercios. ¿Sí ven? Más 2/5 más 5 cuartos. Entonces, ahora sí procede. Como los denominadores son distintos, ahora procede con la regla de arriba. Entonces, el perímetro será igual a ¿quién? 17 por 5. Esos son números muy grandes, me van a tener paciencia acá. 5 por 10 da 50.
¿sí? Y 5 por 7, 35 sería 85. Más, entonces multiplica 3 por 2, entonces le va a dar 6. Sobre 3 por 5, recuerden que multiplican los denominadores y esto le va a dar 15. Ahora más 5 cuartos. Y vuelve y aplica la regla, pero antes tiene que sumar estos dos números que están dados acá. 85 más 6 le va a dar 91, 91 quinceavos más 5 cuartos. ¿Sí? Entonces acá vuelve y aplica la regla, 91 por 4. Entonces 4 por el 90 le va a dar 360. Y 4 por 1, 4, 364. Entonces aquí tiene 364 más 15 por 5 le va a dar 75 sobre 15 por 4, 15 por 2 serían 30, más otros 2 serían 60, entonces sería 60. Estoy intentando fomentar y motivarlos a que no usen la calculadora. Ahora tomo el 364 y le sumo 75, 5 y 4 es 9, 7 y 6 es 13, llevo una, y esto haría 439 dividido 60. 9 y 4, 13, 10. Ahí sería la respuesta. Significa que el perímetro es igual a 439 sesentaavos centímetros, ¿no? Estos son unidades lineales, entonces usted no va a encontrar ahí unidades cuadradas. De alguna manera se dan cuenta la importancia de las tablas de multiplicar, entre otras cosas, ¿no? Y operar entre números enteros, que es justamente lo que ustedes van a empezar a recoger en las operaciones entre fracciones. Con esta explicación, entonces, abarco parte de la, digamos, de estos asuntos operativos entre los números reales, porque finalmente lo que usualmente es usualmente lo que ustedes van a utilizar en el día a día, la operación entre enteros y números fraccionarios. ¿Listo? Para que lo tengan ustedes presente, siendo esto como la parte final, pues, de esta intervención. Y espero pues hayan aprendido y recordado algunos de estos métodos, que esto es parte fundamental de lo que constituye la línea matemática en formación de los estudiantes.